Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras en Voz Alta. El día de hoy vamos a leer Belleza Negra, de Anna Sewell. Capítulo 1. Mi primer hogar. El primer lugar que recuerdo bien era un prado vasto y placentero, con una laguna de agua clara. Algunos árboles proyectaban su sombra sobre esta laguna. En sus profundidades crecían juncos y lirios. Por encima del seto, desde un costado, podíamos contemplar un campo arado. Desde el otro, la entrada de la casa de nuestro amo, situada a la vera del camino. En la parte alta del prado había una plantación de abetos, en la parte baja un arroyuelo que corría entre emprinadas riberas. Durante mi juventud viví de la leche de mi madre, ya que no podía comer pasto. De día corría a su lado, de noche me tendía cerca de ella. Cuando hacía calor acostumbrábamos descansar junto a la laguna, a la sombra de los árboles, y cuando hacía frío nos refugiábamos al calor del acogedor cobertizo situado cerca de la plantación. En cuanto crecí lo suficiente como para comer pasto, mi madre comenzó a salir a trabajar de día para regresar al anochecer. Sin incluirme yo, había en aquel prado 6 jóvenes potros. Eran todos mayores que yo, y algunos casi tan grandes como caballos adultos. Yo solía correr con ellos y me divertía en grande. Solíamos galopar todos juntos alrededor del campo y a toda la velocidad posible. A veces nuestros juegos eran bruscos, ya que a ellos les gustaba morder y patear tanto como galopar. Un día en que las patadas menudearon, mi madre me llamó con un relincho para decirme: presta atención a lo que voy a decirte. Estos potros que viven aquí son buenos, pero como son potros de caballo de tiro, es natural que no haya aprendido muy buenos modales. Tú eres de raza y fuiste bien criado. El nombre de tu padre es famoso en estos parajes y tu abuelo ganó 2 veces la copa en las carreras de Newmarket, mientras tu abuela tenía excelente carácter. En cuanto a mí, creo que nunca me has visto patear o morder. Espero que crezcas bueno y amable y que nunca aprendas malos modales. Trabaja de buena gana, levanta las patas al trotar y nunca muerdas ni patees, ni siquiera por juego. Jamás olvidé el consejo de mi madre. Era una yegua vieja y sabia, muy estimada por nuestro amo, que solía llamarla Bonita, aunque su nombre era Duquesa. Nuestro amo era un hombre amable y bondadoso, que nos proporcionaba sabrosa comida, buen abrigo y palabras cariñosas, y que se dirigía a nosotros con tanta consideración como a sus hijitos. Todos le teníamos afecto y mi madre lo quería mucho. Cuando lo veía en el portón, relinchaba de alegría y trotaba a su encuentro. Él la palmeaba y acariciaba diciéndole: «Ah, mi buena Bonita, ¿qué tal tu morenito?». Me llamaba morenito porque yo era de un color negro opaco. Luego me ofrecía un trozo de pan, que sabía muy bien, y a veces llevaba una zanahoria para mi madre. Todos los caballos acudían a su lado, pero me parece que nosotros éramos sus favoritos. Siempre era mi madre la que lo llevaba al mercado en un carruaje. Había un labriego, Dick, que a veces iba a nuestro campo para juntar las moras del seto. Una vez que comía hasta hartarse, se divertía con los potros, como él los llamaba, arrojándoles palos y piedras para hacerlos galopar. No le hacíamos mucho caso, pero no era capaz de seguirnos. A veces nos acertaba con alguna piedra y nos causaba dolor. Un día se dedicaba a ese juego sin advertir la presencia de nuestro amo que, desde el campo vecino, observaba lo que ocurría. No tardó en saltar por encima del seto, sujetar a Dick por el brazo y propinarle tal bofetón que le arrancó un bramido de dolor. Nosotros, al ver al amo, nos acercamos trotando. «¡Qué muchacho malvado!
¿Perseguir a los potros?, exclamó él. Y esta no es la primera ni la última vez, pero será la última. Toma, ten tu dinero y vete a casa. No quiero volver a verte en mi granja. De modo que no volvimos a ver nunca más a Dick. El viejo Daniel, que cuidaba los caballos, era tan bondadoso como nuestro amo, de modo que no teníamos motivo de queja. Antes de que cumpliera 2 años, ocurrió algo que jamás olvidé. Fue a principios de la primavera. Por la noche había helado un poco, y una tenue neblina cubría aún las plantaciones y las praderas. Con los demás potros pastaba yo en la parte baja del prado cuando oímos, a bastante distancia, algo que parecía ladridos de perros. El potro de más edad levantó la cabeza, irguió las orejas y exclamó: «Aquí están los sagüesos», e inmediatamente partió al galope, seguido por los demás, hacia la parte superior del campo, desde donde, por encima del seto, podíamos ver varios campos más allá. Mi madre y un viejo caballo de montar del amo también se hallaban cerca y parecían enterados de todo lo que pasaba. «Han descubierto una liebre, y si vienen para acá veremos la casa», anunció mi madre. No tardaron los perros en interrumpir en los campos de trigo nuevo, cercanos al prado donde nos encontrábamos, con un estrépito como jamás había oído en mimos con una vida. No ladraban, ni aullaban, ni gemían, sino que a pleno pulmón mantenían un incesante «yo, yo, yo». Tras ellos apareció una cantidad de hombres de a caballo, algunos ataviados con chaquetillas verdes. Al contemplarlos, el caballo viejo resopló anhelante, y nosotros, los potrillos, ansiamos galopar en pos de ellos, que no tardaron en perderse de vista en los campos de más abajo. Allí parecieron detenerse. Los perros acallaron sus ladridos, mientras corrían en todas direcciones con las narices pegadas al suelo. «Han perdido el rastro. Tal vez la liebre logre escapar», comentó el caballo viejo. «¿Qué liebre?», pregunté yo. «Oh, no sé qué liebre. Posiblemente una de las nuestras, que salió de la plantación. Cualquiera que encuentren sirve para que la persigan». No tardaron los perros en reanudar sus aullidos y regresar a toda velocidad, dirigiéndose en línea recta hacia nuestra pradera, en la parte donde la alta ribera y el seto ocultaban el arroyuelo. «Ahora veremos la liebre», anunció mi madre. En ese preciso instante una liebre, enloquecida de temor, pasó como una exhalación rumbo a nuestra plantación. Tras ella, seguidos por los cazadores, llegaron los perros, que, precipitándose a la orilla, saltaron al arroyuelo y cruzaron el campo. Siguiéndolos de cerca, 6 u 8 jinetes saltaron con sus caballos por encima del seto y del arroyo. Una liebre intentó atravesar el seto, mas no lo consiguió, pues era demasiado denso, y entonces dio la vuelta en redondo para correr hacia el camino. ¡Ah, demasiado tarde! Entre salvajes alaridos, los perros la rodearon. Oímos un chillido y nada más. Uno de los cazadores, que llegó en ese momento, dispersó a golpes la fiesta de los canes, que la habrían despedazado. La levantó por una pata, desgarrada y ensangrentada, y los caballeros se mostraron complacidos. Por mi parte, tan absorto estaba que en un primer momento no vi lo que ocurría junto al arroyuelo. Cuando por fin lo hice, me encontré con un triste espectáculo. 2 hermosos caballos habían caído. Uno pateaba en la corriente, en tanto que el otro gemía, tendido en el pasto. Cubierto de barro, uno de los jinetes salía del agua, el otro yacía inmóvil. «Se desnucó», dijo mi madre. «Y merecido lo tiene», agregó un potro. Yo pensé lo mismo, pero mi madre disintió. «Pues no, no deben decir eso»,
nos reprendió: aunque soy una yegua vieja y he visto y oído muchas cosas, nunca pude explicarme por qué a los hombres les apasiona tanto este deporte. Con frecuencia se lastiman, arruinan excelentes caballos y destrozan los campos. Y a todo todo por una liebre, un zorro o un venado que podrían obtener con mayor facilidad de otra manera. Pero no somos más que caballos y no comprendemos. En tanto mi madre decía eso, nosotros mirábamos a nuestro alrededor. Varios de los jinetes habían acudido junto al joven, pero mi amo, que observaba los sucesos, fue el primero en levantarlo. Le colgaba la cabeza, le pendían los brazos y todos se mostraban muy serios. Ya no se oían ruidos. Los mismos perros guardaban silencio, como si supieran que algo grave pasaba. Condujeron al caído a casa de mi amo. Me enteré más tarde que era George Gordon, único hijo del señor Gordon, un gallardo joven, orgullo de su familia. Los demás partieron en todas direcciones en busca del doctor, del veterinario y sin duda del caballero Gordon para comunicarle lo sucedido a su hijo. Poco después llegó el señor Bond, el veterinario, para examinar al caballo negro que gemía, tendido en el pasto. Después de palparlo por todas partes, meneó la cabeza. El animal tenía una pata rota. Alguien corrió a casa del amo en busca de una escopeta. Minutos más tarde se oyó un fuerte estampido. Muy apenada, mi madre dijo conocer que hacía años a ese caballo, que se llamaba Rob Roy, un caballo bueno, audaz, sin vicio alguno. Después de esto, no quiso acercarse nunca a esa parte del campo. No muchos días después, oímos que la campana de la iglesia doblaba largo rato, y al mirar por sobre la empalizada vimos un extraño carruaje, largo y negro, cubierto de tela negra y tirado por negros caballos. Tras ese llegó otro y otro y otro, todos negros. Entretanto, la campana sin cesar doblaba, mientras el joven Gordon era conducido a la iglesia para sepultarlo. En cuanto a lo que hicieron con Rob Roy, lo ignoro, pero todo fue a causa de una liebrecita. Comenzaba yo a ponerme gallardo. Mi pelaje había ya crecido fino y suave, de un brillante color negro. Tenía una pata blanca y una linda estrella blanca en la frente. La gente me consideraba muy bello. Mi amo se negó a venderme hasta cumplir 4 años, pues decía que los muchachos no debían trabajar como hombres, ni los potros como caballos. Cuando cumplí los 4 años, el caballero Gordon fue a verme, me examinó los ojos y la boca y me palpó las patas de arriba abajo. Después tuve que caminar, trotar y galopar en su presencia. Parece que le gusté, pues declaró: una vez bien domado, será un gran caballo. Mi amo prometió domarme él mismo, pues no deseaba que me lastimaran o asustaran, y lo hizo sin perder tiempo, ya que al día siguiente comenzó la doma. Como es posible que no todos sepan qué es una doma, la describiré. Domar un caballo significa enseñarle a llevar puesta montura y brida, llevar sobre el lomo a un hombre, mujer o niño, ir solo hacia donde el jinete quiere ir y hacerlo con tranquilidad. Además, el caballo debe aprender a usar collar, baticola y retranca, y a quedarse quieto mientras se los ponen. Más tarde se le enseña a dejar que lo sujeten a un carruaje o calecín, de modo que no pueda trotar sin arrastrarlo, y avanzar rápido o despacio según los deseos del conductor. Nunca debe sobresaltarse por lo que ve, hablar con otros caballos, morder, patear, ni tener voluntad propia alguna, sino obedecer siempre a la de su amo, por más fatigado o hambriento que puede estar. Pero lo peor de todo es que,
una vez puesto al arnés, no podrá saltar de júbilo ni echarse fatigado. Ya ven, pues, que esto de la doma es algo magnífico. Por supuesto, yo estaba habituado desde hacía tiempo al ronzal y la cabezada, y a ser conducido tranquilamente por los campos y senderos, pero ahora tendría que usar bocado y brida. Mi amo me dio, como de costumbre, un poco de avena, y al cabo de muchos mimos me puso el bocado en la boca y ajustó la brida. ¡Qué cosa desagradable era ese bocado! Quienes nunca lo han tenido en la boca no pueden tener idea de la horrible sensación que produce. Le meten a uno entre los dientes y encima de la lengua un pedazo de acero frío y duro, cuyas puntas sobresalen por las comisuras de la boca y se lo sujetan allí mediante correas sobre la cabeza, por debajo del cuello, alrededor del morro y bajo la barbilla, de tal modo que es imposible librarse de esa cosa dura y desagradable. Es malo, malo, sí, muy malo. Yo, por lo menos, así lo pensé, pero sabía que mi madre siempre lo llevaba puesto cuando salía, como todos los caballos adultos, de manera que, entre la sabrosa avena y las caricias, palabras bondadosas y suaves modales de mi amo, terminé por dejarme poner el bocado y la brida. Después vino la montura, pero eso no fue tan malo ni mucho menos. Mi amo me la puso sobre el lomo con mucha suavidad, en tanto que el viejo Daniel me sujetaba la cabeza. Después, sin cesar de hablarme, me ajustó las cintas bajo el cuerpo. Comí un poco de avena y luego me pasearon un rato por los alrededores, y esto se repitió todos los días hasta que yo mismo empecé a buscar la avena y la brida. Por fin, una mañana, el amo subió a mi lomo y me condujo por el prado, pisando el pasto suave. Por cierto que me resultaba raro, pero confieso que me sentí bastante orgulloso de llevar así a mi amo y siguió montándome a diario. No tardé en acostumbrarme. La siguiente cosa desagradable fue ponerme las cerraduras de hierro. También eso fue muy difícil al principio. Mi amo me acompañó a la forja del herrero para asegurarse de que no me lastimara ni asustara. El herrero me tomó los pies en las manos, unos después de otro, y recortó una parte del casco. Como no me dolió, me quedé parado en tres patas hasta que terminó con todos. Entonces tomó un trozo de hierro en forma de mi pie, me lo ajustó y a través de él me clavó en el casco mismo unos clavos, de modo que la herradura quedaría bien sujeta. Sentí las patas más tiesas y pesadas, pero a su debido tiempo me acostumbré. Habiendo llegado hasta allí, mi amo pasó entonces a domesticarme para el arnés. Para eso hubo que usar más cosas nuevas. Primero me pusieron sobre el mismo cuello un collar duro y pesado y una brida con grandes trozos laterales llamados anteojeras contra los ojos, y bien puesto tenían su nombre, ya que con ellas no podía ver a los costados, sino solo hacia adelante. Había además una pequeña montura con una molesta correa dura que me pasaba por debajo de la cola y que se llamaba baticola. Yo la detestaba. Sentir mi larga cola doblada y entreverada con esa correa me fastidiaba casi tanto como el bocado. Sentía más ganas de patear que nunca, pero claro está que no podía patear a un amo tan bondadoso, de modo que acabé por habituarme a todo y pude cumplir mi tarea tan bien como mi madre. No debo olvidarme de mencionar una parte de mi entrenamiento que siempre consideré una gran ventaja. Por espacio de 2 semanas, mi amo me envió con un granjero vecino, dueño de un prado bordeado a un costado por las vías del ferrocarril. Allí había algunas ovejas y vacas, entre las cuales me soltaron. Jamás olvidé el primer tren que pasó.
Me alimentaba muy tranquilo, cerca de la empalizada que separaba el prado del ferrocarril. Cuando oí a la distancia un sonido extraño y sin que me diera cuenta de dónde venía, pasó como una exhalación, arrojando humo y con gran estrépito una cosa larga y negra que se perdió de vista casi antes de que yo recobrara el aliento. Di la vuelta y eché a correr hacia el lado opuesto del prado, donde me detuve resoplando de miedo. Durante el día pasaron muchos otros trenes, algunos con mayor lentitud, pues iban a detenerse en la estación cercana. A veces, al detenerse, producían unos chirridos y gemidos terribles. A mí me parecían espantosos, pero las vacas seguían comiendo muy tranquilas, sin mirar casi esa cosa negra y horrible. Los primeros días no pude comer tranquilo, pero al darme cuenta que ese terrible ser no entraba nunca en el campo ni me hacía daño alguno, empecé a no hacerle caso y no tardé en inquietarme tampoco por el paso de un tren como aquellas vacas y ovejas. Desde entonces he visto muchos caballos muy alarmados y alterados al ver u oír una locomotora de vapor, pero gracias a la precaución de mi buen amo, tan temo tampoco a las estaciones ferroviarias como a mi propio establo. Mi amo solía conducirme en doble arnés junto con mi madre, porque ella era muy firme y podía enseñarme mejor que cualquier caballo desconocido. Ella me dijo que, cuando mejor me portara, mejor me tratarían, y que siempre era más sensato hacer lo posible por complacer a mi amo. Claro que hay muchas clases de hombres, agregó. Los hay buenos y considerados como nuestro amo, a quien cualquier caballo serviría orgulloso. Pero también los hay malvados y crueles, que jamás deberían poseer un caballo ni un perro. Además de estos, hay muchos hombres tontos, vanidosos, ignorantes y descuidados que nunca se molestan en pensar y que estropean más caballos que nadie por pura falta de sensatez. No se proponen hacerlo, pero lo hacen. Espero que caigas en buenas manos, pero un caballo nunca sabe quién puede comprarlo o quién conducirlo. Todo depende de la casualidad y sin embargo te repito, pórtate lo mejor posible, estés donde estés, y protege siempre tu buen nombre. Capítulo 2. El parque de Birtwick. En esa época solía yo quedarme en el establo, donde todos los días me cepillaban la piel, hasta que brillaba como el ala de un grajo. A principios de mayo vino un hombre, enviado por el caballero Gordon, que me llevó a su residencia. Mi amo dijo: adiós, negrito, sé un buen caballo y pórtate siempre lo mejor posible. Yo no podía contestarle, así que le puse el hocico en la mano. Él me palmeó cariñosamente y entonces abandoné mi primer hogar. Como viví unos cuantos años con el caballero Gordon, conviene que les cuente cómo era el lugar. El parque del señor Gordon bordeaba la aldea de Birtwick. Se entraba en él por un gran portón de hierro, junto al cual se alzaba la primera cabaña. Por él se pasaba, trotando a un camino liso que corría entre grupos de árboles añosos y muy altos. Pronto se llegaba a otra cabaña y otro portón, que conducía a la casa y jardines. Más allá se extendía la caballeriza, el antiguo huerto y los establos. Había comodidad para muchos caballos y carruajes, pero solo necesito describir el establo al cual me condujeron, y que era muy espacioso, con 4 buenas casillas, una buena ventana de vaivén que daba al patio, lo hacía placentero y aireado. La primera casilla era grande y cuadrada, cerrada por detrás con una portezuela de madera. Las demás eran comunes, buenas, pero no tan espaciosas ni mucho menos. La mía estaba provista de una renglera baja para el heno y un pesebre bajo para maíz. Se la llamaba casilla libre porque al caballo alojado en ella no se lo ataba,
sino que quedaba libre para hacer lo que quisiera. Tener casilla libre es una gran cosa. A ese hermoso recinto, limpio, suave y areado, me condujo el lacayo. Yo no conocía sitio mejor que aquel, cuyos costados no eran tan altos que no me permitieran ver, por entre los rieles del hierro de encima, todo lo que pasaba. Ese hombre me ofreció una avena muy sabrosa, me palmeó, me habló bondadosamente y se marchó. Una vez que comí maíz, miré a mi alrededor. La casilla contigua estaba ocupada por un pony pequeño, obeso y gris, de cola y crin espesas, cabeza muy linda y hermoso hocico. Pasé la cabeza por entre las rejas de hierro para decirle, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Volviéndose hasta donde se lo permitía su freno, alzó la cabeza y contestó, me llamo Patas Alegres, soy muy bello, llevo a mis damitas jóvenes y a veces saco a pasear al ama con su silla baja. Todos me estiman mucho, lo mismo que James. ¿Vas a vivir en la casilla de al lado? Sí, repuse. Pues en tal caso, espero que tengas buen carácter. No me agrada tener de vecino a nadie que muerda. En ese preciso instante, un caballo asomó su cabeza por encima de la casilla más lejana. Tenía las orejas echadas hacia atrás y una expresión de enojo en la mirada. Era una yegua alta, zaina, de hermoso pescuezo largo, que me miró diciendo, de modo que tú eres quien me desalojó de mi casilla. ¿Te parece correcto que un potrillo como tú venga a desalojar a una dama de su propia casa? Discúlpame, pero no he desalojado a nadie, objeté. El hombre que me trajo me puso aquí sin que yo tuviera ninguna intervención en ello. En cuanto a eso de potrillo, ya he cumplido 4 años y soy un caballo adulto. Jamás he discutido con caballo ni yegua alguna y solo deseo vivir en paz. Bueno, ya veremos, rezongó. Claro está que no quiero discutir con un jovencito como tú. Yo no agregué palabra. Por la tarde, cuando la yegua salió, Patas Alegres habló de ella. Lo que pasa es que es bravía, tiene la mala costumbre de patear y echar tarascones. Por eso le llaman así. Cuando estaba en la casilla libre, no hacía más que tirar tarascones a diestra y siniestra. Un día mordió en el brazo de James, haciéndoselo sangrar. Por eso las señoritas Flora y Jessie, que tanto me quieren, temen entrar en el establo. Solían traerme cosas sabrosas para comer, una manzana, una zanahoria o un trozo de pan, pero desde que Bravía ocupa esa casilla ya no se atrevieron a venir. Y yo las echo mucho de menos. Si tú no muerdes ni das tarascones, quizás vuelvan a venir. Yo le contesté que nunca mordía otra cosa que el pasto, heno y maíz, y que no me explicaba qué placer hallaba Bravía en hacerlo. Bueno, no creo que lo haga por placer, adujo Patas Alegres. Es una mala costumbre, no más. Dice que nadie fue jamás bondadoso con ella, y siendo así, ¿por qué no va a morder? Es una pésima costumbre, por supuesto, pero si todo lo que dice es cierto, deben haberla maltratado mucho antes de su llegada aquí. John y James hacen cuanto pueden por complacerla, y en cuanto a nuestro amo, nunca recurre al látigo si el caballo se porta bien, de modo que quizás aquí recobre su buen talante. Ya ves, agregó con expresión sabionda, tengo 12 años, sé muchas cosas y puedo asegurarte que en todo el país no hay mejor sitio que este para un caballo. John es el mejor lacayo que existe. Hace 14 años que trabaja aquí y en cuanto a James, nunca se ha visto muchacho más bueno. Por eso, si Bravía no se quedó en esa casilla, es culpa suya y de nadie más. El cochero se llamaba John Manley. Con su esposa e hijitos habitaban en una cabaña próxima. Al día siguiente me llevó al patio, donde me aseó bien. En el momento en que regresaba con el pelaje suave y reluciente, vino a verme el señor Gordon, que se mostró complacido y dijo, John,
Quería probar el caballo nuevo esta mañana, pero tengo asuntos que atender. ¿Por qué no te lo llevas a dar una vuelta después del desayuno? Vayan por el Prado Común y por Highwood y vuelvan por el molino y el río. Así conocerá el trayecto. Muy bien, señor, contestó John. Después del desayuno volvió y me puso una brida, cuidándose bien de pasar las correas de modo que me ciñeran la cabeza cómodamente. Luego llevó una montura, pero advirtió enseguida que no era lo bastante ancha para mi espalda y fue en busca de otra, que encajó sin dificultad. Me condujo al principio con lentitud, luego a trote y más tarde al medio galope. Y cuando llegamos a la pradera, me tocó apenas con el látigo y dimos una espléndida carrera. ¡Para, muchacho, para! Exclamó al sujetarme. Creo que te gustó seguir a los sabuesos. Cuando regresábamos cruzando el parque, nos encontramos con el señor y la señora Gordon, que iban de a pie. Se detuvieron y John desmontó de un salto. ¿Y bien, John? ¿Qué tal anda? Quiso saber mi nuevo amo. De primera, señor, aseguró John. Es veloz como un gamo y fogoso además, pero basta el tirón de rienda más leve para guiarlo. En la pradera nos cruzamos con uno de esos carretones de viaje, de donde colgaban toda clase de cestas, alfombras y demás. Ya sabe usted, señor, que muchos caballos no pasan tranquilos junto a esas carretas, pero él se limitó a mirarlo bien y después siguió su camino, tan tranquilo y satisfecho como antes. Varios hombres cazaban conejos cerca de Highwood y uno de ellos disparó cerca la escopeta. Él se detuvo un poco y miró, pero no se desvió un paso a derecha ni a izquierda. Yo solo tuve la rienda firme. Sin apurarlo, en mi opinión, nadie lo asustó ni maltrató cuando pequeño. Me alegro, lo probaré mañana, anunció él. Al día siguiente me condujeron a presencia de mi amo, recordando los consejos de mi madre y los bondadosos amos anteriores. Procuré hacer exactamente lo que el caballero deseaba. Comprobé así que era un buen jinete y muy considerado con su caballo. Cuando regresó a su casa, la señora lo esperaba en la puerta del salón. ¿Y bien, querido? ¿Qué opinas de él? Quiso saber. Es exactamente como John dijo, querida. No podía montar cabalgadura más placentera. ¿Cómo lo llamaremos? ¿Te gusta ébano? Sugirió ella. Es negro como el ébano. No, ébano no. O mirlo, como el caballo que tenía tu tío. No, ya sé que es mucho más bello que él. Sí, en verdad es todo una belleza, con esa cara tan expresiva y esos ojos tan serenos e inteligentes. ¿Qué te parece si lo llamamos Azabache? Azabache, pues sí, creo que es excelente nombre. Si te gusta, así será. Y así fue como recibí mi primer nombre. Cuando fue al establo, John dijo a James que su amo y su ama habían elegido para mí un nombre inglés bien sensato, que significaba algo, no como Marengo, Pegaso o Abdullah. Los dos rieron y James agregó, si no fuera por no recordar el pasado, lo habrían llamado Rob Roy, ya que nunca vi dos caballos más parecidos. No es de extrañar, comentó John. ¿No sabes acaso que la vieja duquesa del granjero Grey era la madre de ambos? Era la primera vez que oía tal cosa. De modo que el pobre Rob Roy, que perdió la vida en la cacería, era mi hermano. No me extrañó que mi madre se mostrara tan apenada. Parece que los caballos no tienen parientes, por lo menos nunca se conocen después de ser vendidos. John parecía algo orgulloso de mí. Solía cepillarme la crin y la cola hasta que me quedaran sedosas como la cabellera de una mujer, y me hablaba mucho. Claro está que yo no entendía todo lo que me decía, pero aprendí cada vez más a saber qué quería decir y qué deseaba que hiciera. Llegué a tenerle mucho afecto,
pues era muy amable y bondadoso y parecía conocer los sentimientos de un caballo. Cuando me limpiaba, conocía los lugares sensibles y los que causaban cosquillas. Cuando me cepillaba la cabeza, cuidaba mis ojos como si fueran los suyos, sin producir nunca la menor molestia. A su modo, el mozo del establo, James Howard, era igual de amable y bondadoso, de modo que me consideré afortunado. Otro hombre ayudaba en el patio, que poco tenía que ver con Bravía y conmigo. Unos días más tarde tuve que sacar el carruaje junto con Bravía. Me preguntaba cómo nos llevaríamos, pero ella se condujo muy bien, salvo que echó atrás las orejas cuando me llevaron junto a ella. Cumplió su labor honestamente y sin recateos, de modo que no pude desear tener mejor compañía en un doble arnés. Cuando llegamos a una cuesta, en lugar de aflojar el paso, echaba su peso contra el collar y empujaba hacia adelante sin vacilar. Ambos trabajábamos con el mismo ahínco, de modo que John tuvo que contenernos con más frecuencia para apremiarnos, y sin verse obligado jamás a recurrir al látigo contra uno de nosotros. Llevábamos casi el mismo ritmo, y me resultó muy fácil seguirle el paso al trotar. Así era más agradable y al amo le gustaba que siguiéramos bien el paso, lo mismo que a John. Una vez que salimos juntos 2 o 3 veces, nos hicimos muy amigos, lo cual me hizo sentir como en mi casa. En cuanto a Patas Alegres, no tardamos en llegar a ser grandes amigos. Tan alegre, animoso y bonachón era que todos lo tenían como favorito, especialmente la señorita Jessie y la señorita Flora, quienes solían pasear con él por el huerto y divertirse jugando con él y con su perrito juguetón. Nuestro amo poseía otros 2 caballos que ocupaban otro establo. Uno era Justicia, una janca enana empleada para silla o para tirar del carro de los equipajes. El otro, un viejo zaino de casa llamado Sir Oliver, que aunque ya no podía trabajar, era el gran favorito del amo, quien le permitía pasearse por todo el parque. A veces tiraba de algún coche liviano por los alrededores o llevaba a alguna de las señoritas cuando salían con su padre, ya que era muy manso y se le podía confiar un niño, tanto como a Patas Alegres. En cuanto a la jaca, era un caballo vigoroso, bien plantado y tranquilo, con quien solía conversar en el cercado, aunque claro está que no llegué a intimar tanto con él como con Bravía, que compartía el mismo establo conmigo. Era yo muy feliz en mi nuevo hogar y así echaba de menos y si echaba de menos una cosa, no se debe pensar por ello que estuviera descontento. Todos los relacionados conmigo eran buenos. Me alojaba en un establo aislado y soleado y comía de lo mejor. ¿Qué más podía desear? Libertad, pues durante 3 años y medio de mi vida había tenido cuanta pudiera desear. En cambio entonces, semana tras semana, mes tras mes y sin duda año tras año, debía permanecer noche y día en un establo, salvo cuando me necesitaban, y entonces debía ser tan firme y tranquilo como cualquier caballo viejo que ha trabajado 20 años. Debía dejarme poner correas por todos lados, un bocado en la boca y anteojeras sobre los ojos. No me quejo, no, porque sé que así debe de ser. Quiero decir solamente que para un caballo joven, pleno de brío y vigor, acostumbrado a un vasto campo o llanura donde levantar la cabeza, menear la cola, galopar a toda velocidad, ir y venir resoplando a sus amigos, digo que es duro no tener ya más libertad para hacer lo que se quiere. A veces, cuando me ejercitaba menos de lo habitual, me sentía tan colmado de vida y energía que, al sacarme John, no podía realmente quedarme quieto. Por más que me esforzara, sentía necesidad de saltar, bailar o hacer piruetas, y sé que debo haberle dado más de una buena sacudida, especialmente al principio, pero él era siempre bondadoso y paciente. Quieto, quieto, muchacho, me decía, espera un poco.
que una buena carrera te quitará enseguida el hormigueo de las patas. Más tarde, en cuanto salíamos del poblado, me permitía trotar unos cuantos kilómetros y me llevaba de vuelta tan fresco como antes, aunque ya libre de inquietudes, como decía él. Cuando no se me ejercitaba bastante a los caballos bríos, se los tacha de asustadizos, y algunos caballerizos los castigan, pero nuestro John no, pues sabía que era solo fogosidad. Sin embargo, tenía sus propias maneras de hacerme comprender, por su tono de voz o un tirón de la rienda. Si estaba muy serio o resuelto, yo lo advertía en su voz, y eso ejercía más poder sobre mí que ninguna otra cosa, pues le tenía mucho afecto. Debería agregar que a veces nos daban libertad por unas horas. Habitualmente en domingos durante el verano, nunca sacábamos el carruaje los domingos, ya que la iglesia quedaba cerca. Para nosotros era toda una fiesta que nos dejaran sueltos en el cercado hogareño o en el antiguo huerto. Tan fresco y suave era el pasto bajo nuestras patas, tan dulce era el aire y tan placentera la libertad de hacer lo que se nos ocurriera: galopar, echarnos, rodar de espaldas o mordisquear el pasto. Entonces, cuando nos deteníamos junto bajo la sombra del castaño grande, era un momento oportuno para conversar.